Muy buenas noches, compañeras, apreciada docente. Nosotros somos el grupo número 12 y a continuación vamos a presentar la sustentación de la actividad colaborativa. Y vamos a iniciar con el tema número 1, en este caso planteado por mi persona, Catherine Quintero, y se titula Implicaciones de la migración en el bienestar psicológico de los ciudadanos venezolanos residenciados en Colombia. Este tema de interés surge al observar la cantidad de venezolanos que ha ingresado a Colombia en los últimos 5 años y el último censo, las últimas estadísticas según el DANE muestra que de los 7 millones de venezolanos que han salido de su país en los últimos años, al menos 2 de ellos han llegado a Colombia. Y se ha hablado mucho de la incapacidad del Estado de atender en el área de la salud, de hospitalización, incluso de las implicaciones económicas y en la seguridad nacional que este movimiento migratorio ha traído para nuestro país. Aún así, es muy poco lo que se habla en las consecuencias en el tema de la salud mental que estos movimientos migratorios traen para quienes los protagonizan. Y es que estas personas han tenido que hacer frente a diferentes situaciones adversas como las separaciones con sus seres queridos, el desempleo, las diferentes dificultades económicas, el tener que dejar atrás ciertas profesiones para venir acá a ejercer algún tipo de labor muy diferente a la que hacían en su país de origen. Y todo eso sin duda alguna puede acarrear diferentes consecuencias y basta con hablar con alguno de ellos y mirar la tristeza que embarga sus ojos y el tono de su voz. Pero científicamente también se ha comprobado en otros países como España, México, que los movimientos migratorios traen implicaciones psicológicas para las personas. Y entre esos estudios destaca el hecho corregido de Rodríguez en el año 2020, donde se señala que el proceso migratorio tiene implicaciones debido a la afectación de la vida social, relacional y emocional, de las pérdidas materiales y además la ausencia de redes de apoyo. Todo esto, según el CARRE 2015, puede desencadenar una serie de circunstancias como cuáles: el estrés aculturativo, ese estrés que se genera en vista de que el migrante se siente incapaz de acoplarse completamente a una nueva cultura, a un nuevo país, a unas nuevas personas, y eso genera un incremento en los índices de cortisol que sin duda alguna afecta a su salud mental. También está el duelo migratorio. Debido a las separaciones, debido a las pérdidas materiales y simbólicas, el migrante se sumerge en un proceso de duelo, especialmente en los primeros meses y en el primer año. Y si este duelo no se trata como debe tratar, si no se maneja con la ayuda y la orientación que debe recibirse, el migrante en un futuro puede verse enfrentando un cuadro de ansiedad y depresión bastante severo. Esto también se puede resumir en el síndrome de Ulises, que aunque no se debe banalizar, tampoco se debe medicar, pero es algo que sí se debe tratar y se le debe dar importancia porque allí el migrante va a encontrarse encerrado en un proceso de estrés acompañado con procesos de ansiedad, con crisis depresivas, y esto, al no prestarse suficiente atención, puede incrementar el daño psicológico en las personas que hacen parte de este proceso migratorio. Las preguntas orientadoras de la investigación son: ¿el proceso migratorio ha afectado el bienestar psicológico de los migrantes venezolanos residenciados en Colombia? ¿Y qué implicaciones psicológicas ha traído el proceso migratorio a los ciudadanos venezolanos residenciados en Colombia? Partiendo de estas preguntas, entonces, planteamos la siguiente hipótesis. El proceso migratorio ha traído implicaciones negativas en el bienestar psicológico de los ciudadanos venezolanos que han llegado a Colombia en los últimos 10 años. Y a partir de esta hipótesis tenemos entonces la predicción: si el proceso migratorio trae implicaciones en el bienestar psicológico de los migrantes venezolanos, estos se verán inmersos en cuadros de estrés, depresión, ansiedad y otros trastornos o problemas relacionados con la salud mental, como es el síndrome de Ulises. Dicho esto, entonces la experimentación se va a hacer a través de una metodología cualitativa narrativa, donde a partir de la recolección de datos cualitativos y de ciertas narraciones presentadas por los entrevistados, por la población en estudio, se va a recoger la información suficiente para aprobar la hipótesis o para descartarla. La población con la que se va a trabajar son 50 venezolanos residenciados en la ciudad de Bogotá, que se va a seleccionar a través de la estrategia Bola de Nieve, en donde uno o dos seleccionados van a empezar a recomendar y a referir a otros que se van a ir sumando a la investigación. El instrumento a utilizar van a ser entrevistas abiertas en donde se busca indagar acerca del proceso
previo a la migración, el proceso migratorio en sí, el viaje, las condiciones del viaje y la llegada al país, cómo ellos la han percibido desde una perspectiva emocional y desde una perspectiva que haya afectado positivo o negativamente su autoestima. También se realizarán una serie de encuestas donde se considerarán aspectos económicos, laborales, académicos, familiares y algunos cuestionarios especializados para determinar posibles afecciones en cuanto a ansiedad, cuadros depresivos o el síndrome de estrés oculturativo. Estos cuestionarios van a ser aprobados y dirigidos por expertos en el área de psicología. Posterior a la experimentación se procede a analizar los resultados recopilados con las entrevistas, los cuestionarios y las encuestas para finalmente organizarlos y divulgarlos a través de una publicación científica. Así que damos paso al segundo tema de interés de esta noche. El segundo tema es la adicción a las redes sociales en los jóvenes y adolescentes y las consecuencias del abuso de ellas. La observación y el reconocimiento del problema, el cual en el uso excesivo de las redes sociales puede provocar efectos contraproducentes en los jóvenes: aislamiento social, distorsión entre el mundo real y virtual, falta de atención hacia otras actividades, depresión, ansiedad, problemas de salud y fracaso escolar. Eso fue lo observado en esta investigación. Los efectos negativos fue que el abuso de redes sociales ha mostrado una asociación con depresión, síndrome de déficit de atención con hiperactividad, insomnio, disminución de horas total de sueño, disminución del rendimiento académico, repitencia e incluso abandono escolar. Partimos desde dos preguntas generadoras, las cuales fueron: ¿el uso de las redes sociales ha afectado el bienestar psicológico de los jóvenes y adolescentes? Además, ¿qué implicaciones psicológicas ha traído el uso de las redes sociales desde tempranas edades en desarrollo? La hipótesis de esta investigación fue que el consumo de las redes sociales de manera excesiva y sin control parental en los primeros años de adolescencia tendrán grandes efectos negativos en el desarrollo de la personalidad y afectará en su vida adulta. La predicción de esta investigación fue que si el Estado no presta atención a los efectos negativos de las redes sociales e inicia un programa de educación consciente sobre el uso y abuso de las redes sociales en unos años, tendremos un problema mundial de una sociedad con enfermedades mentales, físicas, causadas por el abuso de las redes sociales. Se hizo un experimento en Latinoamérica en el cual arrojó que después de una metodología cualitativa, que el 33.1% de los usuarios de redes sociales en Latinoamérica son jóvenes entre 15 y 24 años, y el 48% del tiempo de navegación lo usan conectados a una red social. Esto lo arrojó en la Comscore en el 2011. Lo anterior se relaciona con la necesidad de los adolescentes y jóvenes de sentirse partícipes de algo, de tener su propio sitio personal y de construir una red de amigos. Los análisis de resultados que arrojaron esa investigación es que los adolescentes con bajo desarrollo de habilidades sociales offline tienen mayor probabilidad de presentar una ciberadicción. El uso de las redes sociales está relacionado con un incremento en las tasas de ansiedad y depresión, con dificultad de sueño y con problemas de autoimagen. Además, que el ciberbullying o acoso cibernético es un problema creciente. 7 de cada 10 jóvenes afirma haberlo experimentado. Miedo a ser ignorado, caracterizado por la necesidad de estar constantemente conectado con las actividades de otras personas para no perderse ningún tema. Y a continuación damos paso al caso número 3 con nuestra compañera Liz. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Lisa. En el tema 3, entonces vamos a explicar lo que es la música, pues cómo puede la música cambiar nuestro estado de ánimo. Bueno, vamos a suponer entonces que un psicólogo está interesado en investigar
el efecto que tiene la música en nuestro estado de ánimo, en los estados de ánimo de la persona. El objetivo, pues, es determinar si al escuchar música alegre o música triste nos puede llevar a aumentar el nivel de felicidad en comparación a escuchar, pues, un tipo de música diferente que no sea tan alegre. En la observación, entonces vamos a poder determinar si el psicólogo, al momento de observar que algunas personas parecen experimentar cambios en sus estados de ánimo al escuchar diferentes tipos de música y se percatan de que la música alegre parece generar más respuestas positivas que negativas. En reconocimiento del problema, lo que vamos a determinar es que el psicólogo va a formular la siguiente pregunta en investigación. ¿Existe una relación entre el tipo de música escuchada y el estado de ánimo de las personas? Entonces, en la hipótesis vamos a encontrar que en estudios basados previos y conocidos existentemente, el psicólogo formula una hipótesis al escuchar música alegre, la cual aumentará el estado de ánimo y la sensación de felicidad en comparación al escuchar música triste. En las predicciones encontramos que a partir de la hipótesis, pues como tal, se va a realizar predicciones específicas, como por ejemplo, que podríamos predecir que después de escuchar música alegre, los participantes informarán niveles más altos de felicidad, mientras que después de escuchar música triste, los participantes informarán pues niveles más bajos de felicidad. En la experimentación se diseña un experimento para probar la hipótesis. Entonces, en este caso, se van a reclutar dos participantes y se van a reclutar participantes y se van a dividir en dos grupos, los cuales uno van a escuchar música alegre y en el otro música triste. Lo cual vamos a medir es el estado de ánimo inicial de los participantes y luego se les hace escuchar la música asignada y se les va a pedir que se evalúen su estado de ánimo nuevamente. En el análisis del resultado, el psicólogo va a analizar pues como tal los datos recopilados o así utilizando métodos estadísticos apropiados. Se va a comparar los niveles de felicidad de antes y el después de escuchar cada tipo de música y así se evaluará si hay diferencia significativa entre estos dos grupos como tal. En la comunicación de los hallazgos, entonces, pues finalmente se va a redactar un informe que va a incluir los resultados obtenidos por ambos grupos, las conclusiones y las implicaciones de los dos estudios. Los hallazgos se van a presentar en conferencias o se van a publicar en una revista científica para que otros investigadores puedan revisar y experimentar y replicar el estudio. A continuación damos paso a nuestra compañera Vanessa con el cuarto. Como tema número 4, encontramos la educación y el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, el cual consiste pues, en un trastorno neurobiológico frecuente asociado a un importante impacto funcional, personal y social. Algunos hallazgos más consistentes apuntan a una dismorfología y difusión, baja conectividad de múltiples redes, frontoestriatal, frontoparietal, frontocerebral, lo que refleja los distintos dominios cognitivos afectados en el TDAH, como lo son la inhibición, la atención, percepción del tiempo y aversión a la demora. Como observación, tenemos que la educación virtual se ha convertido pues, en algo muy dinámico en los últimos años, necesario para la humanidad. Está generando un gran impacto en la sociedad, ya que nos facilita el aprendizaje sin tener que encontrarnos de manera constante en determinado lugar. Esto nos lleva a poder realizar varias actividades y a la vez recibir educación, ya sea profesional o de algún otro tipo. Si bien pues, la virtualidad ha sido de gran impacto, hemos observado que no todos los alumnos que formamos parte de un determinado grupo para recibir las tutorías participamos en clases. Y pues como reconocimiento del problema, pues vemos que de acuerdo a lo mencionado anteriormente, un posible problema es que un estudiante de modalidad virtual por problemas en su vida cotidiana puede presentar bajo rendimiento académico, pero ¿esto en qué relación tiene con el trastorno del TDAH? Pues este trastorno puede ser el motivo principal por el cual algunos estudiantes no participan en clases. Aquí tenemos varios criterios del DMS5 para el
TDAH, que son principalmente la inatención, la hiperactividad e impulsividad. Pues algunos de los síntomas de inatención, hiperactividad o impulsividad están presentes en dos o más ambientes, ya sea en la casa, el colegio, con amigos o parientes o en otras actividades. Una posible hipótesis es que pues, es muy común que los estudiantes, incluso de educación primaria, secundaria y superior, presenten síntomas de este trastorno y se ve reflejado al momento de no querer asistir a clases, no participar por temor a dar una respuesta errónea, em, siempre teniendo pensamientos negativos y limitándose a realizar actividades. Estos son algunos de los aspectos que hay que tener en cuenta. Y hay que tener en cuenta también que pues es algo que se da tanto en la educación presencial como en la virtualidad también. Algunas predicciones es, bueno, crear una estrategia para implementar que los alumnos que no participan en las clases pueden ser eh, que utilicen actividades que sean dinámicas, recursivas para el estudiante, también teniendo más acercamiento por parte de los educadores y por realizar actividades o incluir miembros de su familia a participar como ejemplos para las clases y que los alumnos sientan este acompañamiento. Pues la experimentación, para esto podemos llevar a cabo una encuesta con los estudiantes del curso de psicología virtual de segundo semestre para saber quiénes desean ser partícipes de estas estrategias. Como análisis de resultados tenemos que el TDAH, pues como entidad clínica, se debate en la prensa y en la literatura médica. Sin embargo, existen múltiples estudios epidemiológicos, clínicos de genética molecular, neuropsicología, imagenología, neurofarmacología, que evalúan su origen neurobiológico. Sin embargo, la etiología exacta no se conoce y pues actualmente se sabe que existe una fuerte asociación em, genética, heredabilidad de un 60-75%. Y pues algunos estudios del metaanálisis de genes candidatos han mostrado una fuerte asociación entre el TDAH y varios genes involucrados en las vías dopaminergéticas y serotonergéticas. Aquí, pues, para finalizar la fase número 3, encontramos la bibliografía donde fue investigada toda la información anteriormente presentada. No siendo más, muchas gracias.